En esta clase vamos ya conociendo la estructura del ADN, del ARN, los genes. Vamos a abordar el tema de replicación, transcripción y traducción en tres partes o bloques por separado. Ahora vamos a iniciar con replicación. La replicación del ADN es el proceso mediante el cual una molécula de ADN de doble hélice da lugar a dos moléculas de ADN con la misma secuencia de bases. Es decir, tenemos una doble hélice, mediante la replicación obtenemos dos dobles hélices. ¿Cuándo ocurre este proceso de replicación? Durante la mitosis, en el proceso de síntesis. Recordemos que en la fase S de la interfase es donde se duplica el ADN. En esta etapa es donde ocurre esto. Teníamos una sola cadena y a partir de ahí obtenemos dos cadenas para que luego se separen las células hijas. Hay algunas diferencias en cuanto a la replicación entre procariotas y eucariotas. Básicamente, recordemos que el ADN en las células procariotas es un doble hélice, también o doble cadena, pero es circular y el origen de replicación es uno solo, es decir, que a partir de ese sitio donde hay unos nucleótidos que indican que a partir de ahí se origina la replicación, es el origen a partir del cual se empieza a abrir, se despegan las bases nitrogenadas que estaban unidas y comienza a haber una estructura ensanchada, abierta de esa cadena que se llama burbuja de replicación. Y hacia ambos extremos, a medida que se va abriendo, va copiándose una de las cadenas. Entonces, de esa manera después termina, cuando da toda la vuelta, termina encontrándose con dos cadenas a partir de una. Por lo tanto, se dice que la síntesis del ADN es bidireccional porque avanza tanto para este lado como para este otro lado, hasta encontrarse en algún punto en común y ahí se separan. En cambio, en los eucariotas, que es un ADN lineal eh, y es mucho más largo, hay varios sitios de origen de replicación. Va a haber varios puntos donde dentro de todo ese tamaño de los ácidos nucleicos se van a originar pequeños sitios de replicación. Y con esto vamos a observar como si hubiera dentro de toda la extensión del ADN como ojos de replicación, que son estas pequeñas burbujas que se abren y la dirección de síntesis va a ir para ambos lados también, como en el caso que vimos recién. Por eso es que es bidireccional. Pero la diferencia es que acá tenemos varios sitios de origen de replicación. Cada sitio, con toda su estructura y complejidad, se llama replicón. Podemos dividir las etapas de la replicación en tres partes. Una que se llama iniciación, que es donde comienza, donde se da inicio a la replicación. Otra que se llama elongación, donde se extienden las cadenas. Y otra que se llama terminación. Fíjense que partimos de una cadena de doble hélice y terminamos con dos cadenas doble hélice. Recordemos que la dirección de las cadenas, una es 5' 3' y la otra es 3' 5'. El inicio, el inicio de la replicación comienza en un sitio en particular y una de las cadenas va a tener que avanzar en una dirección y la otra en otra dirección. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que vamos a tener una cadena que es complementaria a esta que tenemos acá, 3', 5', va a ir en dirección 5', 3', durante la elongación. Pero nos va a pasar con otra que tendríamos que ir en dirección contraria. No tenemos enzimas que puedan ir en dirección 3', 5'. Todas van en esta dirección. Entonces, ¿qué se hace para ir resolviendo estos pequeños inconvenientes? Es que se van armando pequeños segmentos y se va copiando de a pequeños segmentos y después se unen. ¿Para qué? Para poder ir en dirección 3', 5', que es lo que nos encontramos acá, en 3', 5'. Eh, Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Para que ocurra todo esto, hay un montón de enzimas y proteínas que van a intervenir en este mecanismo
Y todo ese complejo de ADN junto con todas las enzimas se llama complejo de replicación o reprisoma. Bueno, en la etapa 1 o de iniciación, lo primero que va a pasar es que se desenrosca el ADN y se separan las bases nitrogenadas que estaban apareadas. Eso se logra mediante la enzima helicasa, que es como que va rompiendo los puentes de hidrógeno, y después hay unas proteínas que se fijan al ADN y que de alguna manera estabilizan a esas hebras para que no se vuelvan a unir durante este proceso. ¿Dónde es que se inicia este proceso? En unos sitios donde hay unos nucleótidos que tienen determinadas características y que se llaman oriceo o punto de iniciación. A partir de ahí es donde se inicia la burbuja de replicación y va a haber dos horquillas a partir de las cuales se empiezan a copiar las dos cadenas. Vamos a tener una cadena que se llama rezagada, orientada en dirección 3', 5', y una cadena que se llama eh, continua, que es la que va en dirección 5', 3'. En el proceso de elongación, la enzima que participa en esta etapa es la ADN polimerasa 3, que lo que hace es catalizar nuevas cadenas o la síntesis de nuevas cadenas añadiendo nucleótidos que van a ser complementarios al molde. Es decir, si en el molde tengo una adenina, esta enzima va a agregar una timina. Si tengo un uracilo, va a agregar una guanina. Entonces, va complementando la cadena molde. Siempre vamos a tener una molde, que es la original, y las hebras que se van copiando. Dentro de esas va a haber una conductora, que es la que va en dirección 5', 3', y una rezagada que va en dirección contraria, que se va copiando de a segmentos. Em, por lo tanto, hablamos de una copia que es bidireccional. Cuando se encuentran las horquillas que se iniciaron en distintas posiciones, ahí es cuando se fusiona todo y ya podemos hablar de que se copió y se replicó el cromosoma. Los pequeños fragmentos de copias que se dan sobre la cadena molde de la hebra rezagada, estos pequeños fragmentos se llaman fragmentos de Okazaki, que son pequeños fragmentos que se copian en dirección 5' y 3', ¿sí? 5', 3', 5', 3', de una cadena que va en dirección contraria. Entonces, a medida que se va abriendo, se va comiendo un fragmento, otro fragmento y así sucesivamente. Y después esto se une al final. Entonces, la ADN polimerasa, por otra parte, para poder iniciar esa copia, no lo puede hacer sola de la nada. Siempre tiene que tener como un primer, algo que sea cebador, es decir, que le dé el molde como para que pueda arrancar. Y ese molde es un molde de ARN que lo coloca otra enzima que se llama primasa. Esto es ARN, pero es un molde nada más, después se va a eliminar. A partir de acá, la ADN polimerasa 3 sí va agregando los nucleótidos con las bases que sean complementarias a las que tiene el molde, como dijimos recién. Recordemos que esta enzima solo puede copiar en dirección 5', 3', por lo tanto, va a haber una de las hebras que se copian en forma continua, mientras que la otra la va a ir haciendo de a segmentos, siempre en dirección 5', 3', pero de a segmentos que después se van a unir. La enzima, dijimos, no sé si, no recuerdo si se los dije, pero la enzima que coloca este cebador se llama ARN primasa o directamente primasa. Bueno, acá un poco más de lo mismo, la enzima helicasa que va abriendo, las proteínas que se estabilizan el ADN abierto, eh, la ADN polimerasa que va copiando en dirección 5', 3', en una de las hebras va a quedar los fragmentos de Okazaki. Acá se ve también un poco más todo el proceso. Eh, tenemos que viene copiando la ADN polimerasa, la hebra conductora o continua, en dirección 5', 3', se va abriendo en esta posición. La topoisomerasa era la enzima que estabilizaba y que como que va abriendo ese enrollamiento para que sea más fácil abrir esa cadena. Y por otro lado, si adelante de esto se enrosca demasiado, lo que hace esta enzima es cortar y volver a unir para descomprimir esa tensión que se produce.
Después tenemos la primasa, que es la que va poniendo los pequeños primers en cada uno de los fragmentos que se va iniciando desde cero. Eh, Fíjense que los fragmentos de Okazaki se van sintetizando a medida que esto abre, se sintetiza un cachito y así. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna enzima que copie para esta dirección en 3' 5'. Entonces se abre, copia un poquito, se abre, copia otro poquito. Y esos pequeños fragmentos son los fragmentos de Okazaki. Fíjense que en la hebra conductora solamente tenemos un primer, mientras que en la hebra rezagada tenemos varios primers. A ver si me olvidó algo. Bueno, los cebadores los van a después, al finalizar este proceso, otra polimerasa que se llama, los va a quitar esta polimerasa 1, que tiene función exonucleasa, es decir, que corta nucleótidos. Y lo puede hacer en dirección 3', 5'. Y a su vez, la misma enzima va a agregar los nucleótidos del ADN en el espacio donde estaba el primer. Entonces, de esa manera completa el hueco que está rompiendo. Y así de esa manera después ya tengo en estas posiciones nucleótidos de ADN y una enzima que se llama ligasa los va a unir a los fragmentos que ya están. Entonces de esa manera se genera toda la cadena continua. Es lo mismo que ven acá. Fíjense que pequeños fragmentos después se van a unir a través de la ADN ligasa. Está trabajando acá, todavía acá no llegó, pero acá ya está cerrando esos huecos que me quedaban de donde se eliminó el fragmento de ARN. Bueno, por lo tanto, como para ir finalizando y un poco repasando tantos nombres nuevos que vimos, tengan en cuenta que las polimerasas son varias, hay uno, dos y tres, y cada una tiene funciones diferentes. La que polimeriza, la que va a ir agregando las cadenas tanto rezagada como continua, es la 3, que tiene una dirección de exonucleasa, perdón, de copiado de polimerización 5' 3', que está justamente en la síntesis del ADN, pero después tenemos otras enzimas que tienen otras funciones como la de eliminar el cebador o el primer que mencionamos recién y de reparación también de- del ADN. Tengan en cuenta que en el copiado del ADN, nosotros estamos copiando una hebra idéntica o complementaria a la del molde, ¿cierto? Entonces, en ese copiado, las enzimas no son infalibles, pueden tener errores. Ahí es donde aparecen mutaciones. Pero antes de eso, hay actividades de exonucleasas, de estas otras polimerasas, que eliminan esos nucleótidos erróneos y los reemplazan por los correctos. Obviamente que, dadas las circunstancias, no siempre se reparan todos los errores, por eso es que después aparecen las mutaciones. Tengamos en cuenta las propiedades que tiene la replicación en los eucariotas, algunas las fuimos mencionando, pero le quería comentar lo que sí o sí tienen que saber de esto, que la replicación es semiconservativa. ¿Qué significa? Que de dos hebras originales madres se copia una de ellas y en cada una de las hebras hijas queda una de la original. Fíjense que la original es azul y después en las copias va a quedar siempre una azul y la nueva es la roja, ¿sí? Por eso se llama semiconservativa. Es bidireccional porque a partir de un origen de replicación se copian las hebras en dos direcciones, se abren dos horquillas, y es semidiscontinua porque una puede ir en forma continua, pero la otra va a tener que ir copiándose en forma de segmentos o fragmentos de Okazaki. Las enzimas, como para repasar un poco todo este proceso que vimos recién, que mencionamos, es la helicasa, que es la que rompe los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, la topoisomerasa, que es la que relaja ese superenrollamiento producido al ir abriendo las doble hélices, unas proteínas estabilizadoras del DNA para que no se vuelva a unir durante el proceso de replicación, la ADN polimerasa, que es la que copia tanto la hebra continua como la rezagada, la ARN primasa, que es la que coloca los primers inicial en la cadena continua y cada uno de los primers en las cadenas rezagadas, y la ADN ligasa, que une los fragmentos de Okazaki.